Hola a todos, hoy les traigo una receta de pan de plátano exquisita. Queda con una textura suavecita y muy húmeda. Lo pueden conservar hasta por 5 días sin que pierda su humedad. La miga es delicada pero no se desmorona y no tiene ningún tipo de harina o féculas, ni tampoco ningún tipo de azúcar o endulzante. Es económico y súper fácil de hacer. No se usa horno, pero lo puedes hornear y lleva pocos ingredientes. Si quieres saber cómo hacer esta receta, no te vayas porque comenzamos. Para esta receta usaremos plátano. Entre más pasado el plátano, más dulce. También lo conocen como banana, para que no se vayan a confundir. Pero también usaremos plátanos un poco más frescos para decorar. Esta receta no lleva azúcar de ningún tipo, así que usaremos alrededor de 3 plátanos grandes. Así de este tamaño aproximadamente. Si te pasas o te falta un poco, no pasa nada. Mis recetas, al ser caseras, no requieren de medidas muy exactas. Yo usaré un molde rectangular, pero puedes usar el que tengas a la mano, no importa la forma. Hay que engrasar el molde. Yo utilizaré mantequilla, pero puedes usar aceite de cualquier tipo. Debemos engrasar muy bien las paredes del molde. En el fondo ponemos solo unos puntitos de aceite o mantequilla para que se quede pegado el papel para hornear. Yo te recomiendo que lo pongas para que sea más fácil desmoldar. Y también es bueno engrasar un poco el papel solo por precaución. Y lo vamos a reservar. Ahora vamos a hacer láminas del plátano, pero debemos utilizar los que no estén muy maduros porque necesitamos firmeza. Aquí se pueden dar cuenta del tamaño de plátano que estoy usando. Vamos a quitar esta colita que realmente no nos sirve para nada. Partimos en dos el plátano y vamos a tratar de sacar 4 láminas de cada mitad, que no estén tampoco muy delgaditas. Yo guisaré levemente estas láminas en un sartén con poquita mantequilla. Esto lo hago para poder formar las láminas al molde. Estas láminas las vamos a poner alrededor de todo el molde. Pueden llenar todo el molde o bien poner solamente en los lados más largos, como lo haré yo. O incluso pueden ponerlo solo encima o abajo del pan. El chiste es poner algo de plátano porque esta receta no lleva azúcar y el plátano le da el dulzor necesario. Ya guisé las láminas para que fuera más fácil acomodarlas porque requiero que se doblen sin romperse. Y este paso, como les digo, es opcional y lo vamos a reservar. Haremos puré de plátano y para ello usaré el plátano pequeño que estaba bien maduro y la mitad de otro plátano. Esto equivale aproximadamente a un plátano grande. No importa que se queden trocitos de plátano, le dan un toque especial al pan. Debemos dejarlo únicamente muy cremosito, así como lo están viendo aquí. Usaremos hojuelas de avena, pero vamos a molerlas un poco en la licuadora. No se trata de hacer harina, es solo una molienda leve para poder conseguir una miga más suavecita en nuestro pan. Podrías sustituirla por harina de almendras, pero tendrás que agregarla de a poquito hasta conseguir una buena masa. Y si usas almendras no podrás sustituir el huevo que lleva la receta. Molí las hojuelas dando 4 pulsaciones únicamente, no necesitas moler mucho. Miren la textura, está semimolida, todavía incluso hay hojuelas muy enteras. Así es como debe de quedar. Vamos a agregar media taza de agua tibia y mezclaremos procurando que toda la avena quede bien húmeda. Hay que mezclar muy bien y es bueno compactar la avena antes de ponerla a reposar. La reposaremos por 5 minutos. Después de este reposo, miren la consistencia, comienza a tomar una forma de masa muy pesada. Esto es lo correcto. Vamos a mezclar otro poquito para luego agregar el puré de plátano. El puré le aporta también mucha humedad a este pan.
Nos aseguramos de que quede bien mezclado para que la avena siga hidratándose. Como muchos saben, me dedico a rescatar animalitos de la calle, pues les cuento que traté de rescatar a un gatito bebé. Pues muy bebé, pero miren cómo me arañó bastante y no les enseño todo lo demás. No lo pude atrapar lamentablemente, pero le dejé mucha comida y agua. No es culpa de ellos que nos arañen, es culpa del ser humano, y no lo culpo por arañarme, son marcas que valen la pena. Bueno, sin más, sigamos con la receta. Vamos a compactar y a reposar por 5 minutos de nuevo. Después de este reposo, miren cómo va nuestra masa. Comienza a verse más masa que avena. En esta receta usaré un huevo grande, pero puedes sustituirlo por una cucharada de fécula de maíz diluida en 3 cucharadas de agua. Yo les doy sustituciones de acuerdo a la receta para que obtengan un resultado muy similar, pero no siempre se sustituye el huevo de esta manera. De cualquier forma les aclaro que cualquier cambio altera el resultado, pero con mis sustituciones el resultado es muy similar y de sabor queda delicioso. Vamos a mezclar enérgicamente por unos 5 minutos tratando de esponjar un poco la masa. Miren cómo queda cremosa, esto es lo que queremos conseguir. Ahora vamos a agregar el polvo para hornear. Si gustan pueden pasarlo por un colador o cernidor, que es lo mismo para que no lleve grumos. Vamos a mezclar únicamente hasta integrar, no debemos sobrebatir, no es bueno. Y listo, vamos a llevar a verter a nuestro molde. Acomodamos un poco tratando de rellenar los lados, sobre todo para que se quede bien impregnado el plátano. Le damos unos meneitos y con mucho cuidado vamos a envolver la masa en el plátano que sobresale del molde. Por este motivo es que yo lo cociné un poquito en mantequilla para que quede flexible, pero si tú lo pones crudo puedes ponerlo hasta el nivel de tu molde y decorar por encima con el sobrante, como yo lo estoy haciendo aquí. Este paso es opcional, puedes poner algún topping que te apetezca. Y vamos a cocinar a vapor según las instrucciones que les dejo escritas a continuación. Les recomiendo poner pausa y leerlas. Además recuerden ver mis videos completitos porque les dejo la lista de los ingredientes concentrada y también mucha información importante. Vamos a cocinar al vapor, así es que yo ya tengo precalentada mi vaporera. También pueden hornear, pero la textura cambia porque queda doradito por fuera y con la miga un poco más seca. Acomodamos nuestro molde bien centrado y vamos a utilizar un pedazo de papel aluminio o una tapadera que cubra todo el molde. Esto no lo pondremos desde el comienzo, pero hay que tenerlo listo y a la mano porque lo vamos a usar. Tapamos y cocinaremos a fuego medio alto por 20 minutos sin destapar jamás la vaporera. Después de 20 minutos vamos a destapar con precaución para que no le caiga agua de la tapa a nuestro pan y ahora sí vamos a utilizar el papel aluminio o la tapa que ustedes tengan a la mano. Yo les recomiendo el papel aluminio para no presionar el pan de arriba. Y rápidamente volvemos a tapar porque se puede ponchar nuestro pan y lo vamos a cocinar por el tiempo restante. Ya finalizado el total de tiempo de cocción, vamos a ver cómo está nuestro pan. Huele bien rico. Hay que tener precaución porque eso está bien caliente y el vapor quema muchísimo. Miren nomás. Qué esponjosito quedó. Vamos a hacer la prueba del palillo para que vean que queda bien cocido, miren. Ninguna migajita, con el tiempo que les di es más que suficiente. Ahora lo que vamos a hacer para que no pierda calor de repente y se vaya a ponchar el pan es que vamos a tapar con el mismo papel aluminio. Vamos a apagar el fuego ahora sí
y vamos a dejar reposar por unos 5 o 7 minutos. Después de este tiempo podemos retirar de la vaporera el molde y yo les recomiendo que aún esté calientito, hay que desmoldarlo, sobre todo porque si lo dejamos aquí se va a humedecer muchísimo. Hay que despegarlo de las paredes con mucha precaución y yo sé que está caliente, pero si no lo sacan del molde se va a sudar mucho. Hay que ponerlo sobre una mallita como esta que estoy utilizando o sobre una rejilla. Esto está bien caliente. ¡Ay, ay, ay! Me estoy quemando. Miren, si se dan cuenta ya está bien humedecido. Hoy lo voy a dejar un ratito, pero le voy a quitar el papel para hornear y lo voy a dejar enfriar. Hay que dejarlo enfriar en su totalidad. Este pan, entre más tiempo se repose, mejor textura tomará. Es un pan húmedo con miga suave y muy delicioso sabor. Ya pasó una hora, así es que ya está frío. Miren qué suavidad de pan. Huele bien rico. Si pudieran estar aquí se darían cuenta de la suavidad de la miga. La corté facilito. Miren nomás esta suavidad. La primera rebanada se la robó el esposín porque como le gusta que tenga mucho plátano, pues la desapareció mágicamente. Miren la textura y la suavidad a pesar de que no tiene ningún tipo de harina. Queda estupendo. No tiene aceite por si no se dieron cuenta y aún así queda muy húmedo. El aroma a plátano es muy notorio porque no se pierde en la masa. Miren nomás qué rico. Si ven puntitos blancos son hojuelas que no se hidrataron bien, por eso es importante dejar reposar la avena. Y ahora, con su permiso, sigue la sacrificación. Está bien rico. Suavecito. Esto está verdaderamente delicioso. Y eso que no añadimos azúcar ni aceite. Y la textura es espectacular. Espero aprovechen esta receta y la preparen en sus casas. Gracias por ver mis videos y si no están suscritos los invito a suscribirse sin costo. No olviden compartir mis videos porque me ayudan muchísimo. Gracias a todos, un abrazo fuerte, Dios los bendiga y bye bye. No te vayas, suscríbete a mi canal, es totalmente gratis. Únicamente da clic en el logo verde que aparece a continuación o bien busca el nombre de mi canal debajo de este video. Recuerda compartir mis recetas con tus familiares y amigos. También puedes seguirme por mis redes sociales. Los enlaces están en la caja de descripción. No olvides ver los videos que te dejo a continuación. Da clic en el que más te guste y listo. Bye bye.